Esta mañana vamos a platicar de un tema que todos somos parte de esto y que es básico y fundamental, no solo en la relación con Dios, desde luego lo primero es la relación con nuestro Dios, pero es importantísimo en la relación con nosotros mismos, en todas las esferas de nuestra vida, y es el tema de la sinceridad y la transparencia. O sea, todos tenemos la tendencia ya por naturaleza, y lo más tremendo, los que somos padres sabemos que el niño ya lo trae programado, todo lo hemos traído así. Siempre que hay una travesura, lo primero que hace es callarse y ocultarse, o tratar de ver cómo no lo descubren. Y esa es una tendencia que lamentablemente también va creciendo con el tiempo y que a veces llega incluso a ser un obstáculo de que veamos o confrontemos nuestra vida con Dios, porque muchas veces tenemos muchas situaciones por las cuales no encaramos nuestra verdad y eso no nos permite crecer, y es del tema que queremos platicar. Jesús dijo en Lucas capítulo 12, verso 2, no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Fíjese, la advertencia es bien tremenda. Nada oculto ni nada que no haya de saberse. El verso 3 tiene una conclusión de esto. Dice, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído de los aposentos se proclamará de las azoteas. El tema es que aprendamos a manejar y que aprendamos sobre todo a controlar esa tendencia natural, porque como le digo, es algo que ya viene preprogramado en nuestra naturaleza caída, y es el tema de querer ocultar, es el tema de no transparentar muchas cosas delante de nuestro Dios y muchas veces delante de los hermanos. Ahora, el punto también que de fondo del mensaje es que lamentablemente la actividad religiosa se vuelve una forma de cubrir y de ocultar también. Y vamos a ver un pasaje que está en Isaías de algo que Dios habla con el pueblo de Israel. Este es un pasaje de 600 años más o menos antes de Cristo, pero que revela de una manera muy magistral cómo Dios ve el tema de la religiosidad cuando atrás no hay una verdadera honestidad en el corazón. Todo este problema, toda esta situación es uno de los principales y primeros consecuencias de la caída del hombre. Desde el huerto del Edén, cuando fueron abiertos sus ojos, dice Génesis 3:7, y conocieron que estaban desnudos. Esa expresión muchas veces aparece de otra manera cuando dice y volvió en sí. O sea, es un momento, un punto en que el hombre reconoce, entiende y se da cuenta de su situación. Porque déjeme decirle, lamentablemente hay muchas veces que la persona no está consciente de su propia necesidad. Y es por eso que a veces la religión puede convertirse únicamente en una, por decir algo, una aspirina que alivia el dolor de cabeza, pero no ataca la razón. Entonces simplemente va como pasando la vida, va como bajando su conciencia, pero no está consciente de la necesidad, y por eso muchas veces la persona no abre su corazón completamente para Dios. Ese es el punto principal. Cuando ellos se dieron cuenta de su situación, fíjense en varias reacciones. La primera, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hay un teólogo que escribe esto, me gusta mucho, porque habla de esto como la religión del hombre. ¿Qué es la religión del hombre? No estoy hablando de una en especial, estoy hablando de todo en general. Son hojas de higuera. Hojas de higuera que el hombre construye por sí mismo, tratando de ocultar su desnudez delante de Dios. Y esas hojas de higuera, en primer lugar, son completamente temporales. Por eso necesita estarla renovando, y es ahí donde vemos cómo muchas veces esto se convierte en ciclos. Hoy es el tiempo tal cosa, hoy es el de la otra cosa, hoy hay que comer de esto, no hay que comer de aquello, hoy toca tal cosa, o sea, ciclos.
porque tiene que estarse renovando esas hojas de higuera que fueron hechas para una cobertura de una desnudez que no nos atrevemos a enfrentar con Dios. Luego dice en el pasaje que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí el tema que tenemos es el esconderse. El hombre hoy se esconde en mil cosas, o sea, el humanismo secular, corrientes filosóficas. Hay muchas maneras como el hombre trata de ocultarse de Dios. ¿Por qué? Porque en su conciencia sabe que tiene que dar cuentas, sabe que hay una desnudez que no puede ocultar de Dios, y lo que trata de ocultar es a través de esconderse. Muchas veces incluso el mismo ateísmo, la negación de la existencia de Dios, es una forma de esconderse. ¿Por qué? Porque si yo no acepto que Dios existe, no tengo que darle cuentas y puedo vivir como quiera. Así de sencillo. O sea que el ocultarse, el esconderse, es una reacción también que viene del mismo huerto del Edén y que muchas veces puede ocasionarnos problemas. Ahí vamos a platicar del caso de David, porque cae perfectamente en todos los elementos que estamos viendo también. Ahora, una de las cosas más terribles que hemos visto está en Génesis 3:12. Dice primero que el hombre respondió, cuando Dios lo enfrentó, lo respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí viene el tercer elemento. El primero es cómo me cubro, el segundo es dónde me escondo, y el tercero es a quién le echo la culpa. Fíjese cómo el tremendo lío de esto. O sea, yo no fui, Señor, yo sabía que no había que comer de eso, pero la mujer, y nótese que hay dos culpables, no solo es la mujer, es Dios mismo. La mujer que tú me diste. O sea que si tú no me hubieras dado esta mujer, yo jamás te hubiera fallado. Y el que me la dio fuiste tú. O sea que el que me provocó a que yo fallara fuiste tú. Y fíjense que esos puntos vienen a construir una de razonamientos en el corazón del hombre que lo alejan más de Dios. ¿Por qué? Es que Dios así me hizo. ¿Y yo qué puedo hacer? Yo no tengo la culpa. Es que yo fui criado así. Es que mire, los amigos siempre lo influyen a uno. O sea, toda la vida hay culpables. Y en los matrimonios, óigame, tengo 30 y pico de años de ministrar parejas, siempre es la mujer que tú me diste y la mujer el hombre que tú me diste. Mire, bien tremendo trabajar con ese corazón, porque nunca hay un verdadero desnudarse delante de Dios. Ahí está todo el punto. ¿Cuánto lío se hubiera arreglado que estos Adán y Eva hubieran enfrentado a Dios y le hubieran dicho: Señor, pecamos contra el cielo y contra ti, fallamos a lo que nos dijiste? ¿Usted cree que la cosa hubiera pasado como pasó? Pero todo viene de esos elementos: esconderse, taparse con cualquier cosa, y ahora es culpar. Y fíjense que no termina ahí. El Señor le dijo a la mujer: ¿qué has hecho? Y la mujer tiene otro culpable: la serpiente me engañó y comí. ¿Cuánta gente no se excusa en que el diablo tiene la culpa? ¿Es cierto o no es cierto? Es que usted sabe, la carne es débil y el diablo no se duerme. O sea, la cuestión es que al final somos la pobrecita víctima de las circunstancias. Fueron otros los que nos indujeron y con los que llevaron a fallar, y nosotros no tenemos la culpa. Y esa condición lo que crea es barreras, lo que crea son paredes. Y aquí viene un elemento que está en el mismo pasaje. Le dice el hombre a Dios que cuando oyó su voz tuvo miedo. Imagínese, miedo del Dios que es amor, miedo de aquel que es el único que nos puede sacar de esta naturaleza y de esta realidad. Pero ese es un golpe maestro del diablo. Déjeme decirle, hacer que el hombre tenga miedo de Dios es como el clímax de la separación entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque nunca va a venir a él, nunca lo va a buscar, no va a tener confianza. Y por eso cuando usted ve la línea, cuando se estudia la antropología humana desde el punto de vista religioso, todos los pueblos han tenido deidades,
lo más feo posibles y lo más terrible posibles. Mire usted hacia los griegos con su mitología, mire a los romanos, vaya hacia las islas de la Polinesia, nuestros propios mayas, los aztecas, todos eran dioses de piedra, con cara de malo, con serpiente, con pluma, con lo que fuera, a los cuales había que ofrecer sacrificios, porque simplemente eran dioses que iban a destruir a cualquiera. El volcán que tronaba, el mar que venía, todo era relacionado con Dios. ¿Es correcto o no? ¿Por qué? Porque el hombre ha alimentado toda la vida un temor a Dios, que no es el temor que dice la Biblia, porque ese respeto, sino es una palabra que viene del griego phobos, que significa terror, significa huir. Y eso es lo que el diablo necesita hacer en la vida del hombre. Primero, alimentarlo de que haya muchas formas de ocultarse en una teología errada, ocultarse en muchas cosas, o que el hombre trate simplemente de encubrirse, o simplemente se ha creado todo un mecanismo para que el hombre pueda siempre tener justificaciones y que existan culpables. Ahora, esto nace en el mismo problema de la caída en el huerto del Edén, y se viene repitiendo en la palabra. O sea, yo tuve que recortar varias cosas. Este es un estudio, pero quiero mencionar algunas. En Éxodo capítulo 32 y el verso 21, Moisés ha subido al monte a encontrarse con Dios y a recibir la ley, y se tarda. Y viene el pueblo y le empiezan a decir a Aarón, que había quedado a cargo, el sumo sacerdote, el hermano Moisés, le empiezan a pedir que haga algo, porque parece que Moisés se perdió. Y viene Aarón y les hace o les permite hacer un becerro de oro, que no era otra cosa que una de las deidades de donde venían en Egipto, y empezar, fíjese bien, la traslación. Este es bien terrible. Si ellos no estaban adorando al dios Apis de los egipcios, no, pero sí dice, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Están expresando, tratando de expresar al Dios que los había rescatado a través de un buey, porque era la conceptualización que tenían. Y aquí tenemos, mire, es interesante en teología todo esto, porque son patrones que se van marcando en todos los pasajes y que siempre son repetitivos. Y cuando regresa Moisés y se da cuenta de aquello, tiene mucha ira y empieza a reclamarle a Aarón. Y quiero que lea conmigo 32:21. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y mire la respuesta. Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces el pueblo es inclinado al mal. ¿Cuál es la primera que estamos viendo otra vez? Yo no fui, son ellos tienen la culpa, ellos son los malos, ellos son los que lo hicieron, yo no tuve la culpa, la misma cosa. Y le digo, me atrevo a decirle, haga un estudio de Génesis, Apocalipsis, y me cuenta cuántas veces va a encontrar el mismo patrón, y el mismo patrón, esconderse, echarle la culpa a otro, tratar de ver cómo se encubre, los mismos patrones. Por algo se llama Génesis, es donde arranca todos los elementos que vemos. El pueblo es inclinado al mal. Me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Y me lo dieron y lo eché en el fuego y ¡fus! Salió este becerro. Ahora, imagínense a dónde llega prácticamente el descaro del corazón humano, cuando no solo le echa la culpa a los demás, sino también a la casualidad. Aquí entra otra culpable. Es que mire, yo ahí lo puse, yo no estaba haciendo nada, y de repente ¡pum! Salió un becerro de oro. O sea, ¿cuántas veces la naturaleza humana no culpa las circunstancias, hermano? Es que mire, yo tuve la culpa, estaba mal en ese momento, en ese lugar. Si yo no hubiera estado ahí, mire, yo no hubiera caído usted, yo no hubiera hecho eso. Claro, si está en la cantina va a salir borracho, pues, y va a ser casualidad que se metió a la cantina. Yo estaba ministrando a una persona y me decía: es que voy a la cantina, pero para predicarle a los con que yo tomaba antes.
y regresaba bien bolo, pues. O sea, es un tema tremendo. O sea, recuérdense, vamos a ir remachando los 3 puntos. O se trata de cubrir, o se esconde, o le echa la culpa a alguien. El patrón es permanente. Hay otro pasaje, solo lo voy a mencionar porque quiero llegar a un pasaje antes de llegar al central, pero es este, el caso de Acán. Les habían dicho que no tocaran nada de Jericó. Era una ciudad declarada anatema por Dios y era prácticamente las primicias de la conquista de Canaán. Y empiezan a ser derrotados y empieza a haber una queja contra Dios, y Dios los lleva hasta encararlos que hubo alguien. Oiga, esto es interesante. Acán dice, eso está en Josué: vi, codicié, tomé y fui a esconder. El mismo patrón otra vez. ¿Qué le dijo la mujer a Dios? Vi, codicié y tomé. O sea, son patrones de comportamiento que si nosotros como cristianos no aprendemos a controlar y a sujetar delante de Dios, nos van a seguir llevando por la vida muchas veces en muchas circunstancias, y lógicamente lo que hacemos es desagradar a Dios. O sea, yo no tengo la culpa, la tuvo aquel, las circunstancias, es que pues, viene lo que le llaman el que peca y reza empata también, porque dice, sí, mire, yo sé que estuvo mal, pero mire todo lo bueno que hago. O sea, son como contrastes, son elementos, y déjeme decirle, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Lo que quiere es transparencia, lo que quiere es sinceridad, lo que quiere es honestidad. ¿Por qué? Porque no hay nada oculto que no vaya a saberse. Y delante de Dios estamos totalmente, nos mira no solo por fuera, sino por dentro. Recuérdese que conoce las intenciones del corazón y sabe la palabra que va a estar en nuestra boca antes que salga. Ese es el Dios que tratamos. Y déjeme decirle, la ética de las personas cambiaría tremendamente si llegan a entender esta verdad y llegan a vivir con transparencia delante de Dios. ¿Cuáles son todos los líos que tenemos? Son ocultamiento. Todos los líos que tenemos son una forma de ocultar, de encubrir, y le digo, lamentablemente, hasta la religión viene a convertirse en hojas de higuera perfectas para el problema del hombre desde el punto de vista del hombre. ¿Qué trajo lo de Acán a todos? Trajo maldición, trajo derrota, todo un pueblo, por consecuencia de que alguien pecó y ocultó y escondió. Él mismo, cuando le preguntaron y de vela qué fue lo que hizo, les dice, allá en mi tienda está escondido debajo de la tienda un lingote de oro. ¿Y qué es lo que les dice? Vi, codicié y tomé. Los mismos elementos otra vez. Y como le digo, podríamos ver casos tras casos tras casos. Tal vez el caso más tremendo que encontramos como ejemplo de ello es aquel llamado el cantor de Israel. Es aquel cuyo corazón era conforme a Dios. ¿Y por qué digo esto? No lo digo con sarcasmo. Lo digo porque el hombre más perfecto, el hombre más buscador de Dios, puede caer en este tipo de hipocresía. ¿Cuántos sabemos eso? Y le voy a decir, esto es algo que lamentablemente nadie está exento, y tampoco, perdóneme, si usted esta mañana viene al frente para que oremos, para que usted sea transparente, perdóneme, no es así la cosa. Esto es algo personal, cada quien con su Dios, y es cada quien el que tiene que pelear esa batalla. Esto no es algo que, Señor, echa fuera el espíritu de hipocresía. No, perdóneme, eso no es así. Qué fácil sería, echémosle fuera los espíritus a todos y seamos la iglesia perfecta. Hay muchas situaciones de la carne con las que tenemos que ser confrontados, y hermano, esta es otra cosa. No, mire, yo eso me pasaba hace 20 años que empecé en el cristianismo. No, puede tener 30, 40, que siempre, lamentablemente, el hombre viejo ahí está presente, siempre fastidiando. ¿Es cierto lo que digo? No. ¿Y quién es el único que tiene que estarle jalando la rienda y jalando la rienda? Nosotros mismos. Este tema trata de eso. David amaba a Dios, no dudo eso para nada.
en la misma respuesta de Dios, cómo le exaltó y la promesa que le dio, incluso que de su casa se levantaría el Mesías, etcétera, nos habla del amor de Dios para un siervo como David. Sin embargo, la mancha negra en la vida de David, porque hubieron varias fallas, pero la principal fue una cosa que tiene que ver otra vez con la honestidad y con la transparencia. Usted conoce la historia de lo que sucedió con Betsabé. O sea, estaba viendo lo que no debía, donde no debía, y paró haciendo lo que no debía. Y la consecuencia no se dejó esperar. ¿Cuál es la primera reacción de David cuando se da cuenta que ha embarazado a una mujer casada y que el marido está en la guerra? La reacción es mandarlo a traer. Y la reacción, otra vez el patrón, es tratar de ocultar y encubrir lo que hizo en esta manera, trayendo al esposo para que duerma con la esposa y después decir que el muchachito es de otro, del marido. Esa es la forma clásica como opera. Y le digo interesante, porque no estamos hablando de cualquier pagano del Babilonia, no, estamos hablando del rey David. Pero ¿cuál es la reacción cuando el hombre no cede a esto? Incluso un día lo emborrachó para que se fuera a bolo a acostar con la mujer y tampoco lo logró. Entonces, ¿qué hace? Mire lo que dice la palabra. Venida la mañana, segunda de Samuel 11:14, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Fíjese que esto es terrible, hermano. Imagínese ponerle en la mano a alguien las instrucciones para que lo maten. Porque esa es la realidad. Imagínense a dónde puede llegar el corazón humano para tapar lo que hizo. Eso es lo que está en el fondo atrás. Lo que está haciendo, bueno, si no lo puede cubrir así, bueno, que se muera pues, para que la cosa quede cubierta. ¿Y qué sucedió? Escribió en la carta: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en un lugar donde sabía que estaban los más valientes, y saliendo los de la ciudad pelearon y cayeron algunos y murió también Urías. Imagínense llegar al punto prácticamente mandar por su propia mano al otro a que lo maten para tapar lo que había hecho. O sea, ¿cómo puede llegar a degradarse tanto la naturaleza humana, hermano? ¿Cómo puede llegar hasta el tope, aún cuando estoy seguro que en la mañana se levantaba alabando a Dios y se iba al templo a hacer sacrificios y su relación con Dios estaba como que sin nada? Imagínense hasta dónde podemos llegar en la naturaleza humana cuando no controlamos esa naturaleza que nos lleva a tratar de tapar o ocultar las cosas muchas veces. O sea, mire, ¿qué hicieron los sacerdotes judíos? Fueron a entregar a Jesús para que lo mataran a las manos de Poncio Pilato. Pero ¿sabe usted qué dice la Escritura? Que no entraron porque era día de la Pascua y se iban a contaminar. Imagínense, tremenda hipocresía. Entregan a un inocente para que lo maten. Pero no puedo entrar ahí porque ahí me contamino si pongo el pie. Ese es el tipo de naturaleza humana, hermano. Y gente religiosa que conocía a Dios. No estamos hablando del pagano, no estamos hablando de aquel que venía de Babilonia, venía de cualquiera de esos lugares. Estamos hablando de gente que conocía la Escritura, que sabía de Dios, que eran maestros de Israel. Y en este caso estamos hablando de un rey que había sido ejemplo de su amor a Dios, de un hombre que confiaba en el Señor. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos acá? Lo que vemos es que llega al punto para tapar, incluso a mandar a matar a Urías de esa manera. Ahora, la historia nos sigue narrando que vino un profeta y develó a este hombre lo que había hecho. Lo hace a través de una parábola. No voy a entrar en detalles. El profeta Natán, ahí lo puede leer. Y viene entonces David y reacciona. Ahí es donde se da cuenta de tremenda situación en que se metió de lo que había hecho. Para empezar, se le murió el niño y viene reaccionando
primero hipócritamente. Cuando le cuenta a Natán la historia que sirvió para develarle lo que había hecho, hasta se hace el enojado. Pero ¿cómo es posible que alguien haga algo así? Imagínense, hasta se enoja. Y Natán le dice, no, ese eres tú. Dice el Señor, por esto y esto y esto, y le saca los trapitos al sol. ¿Por qué? Porque no hay nada oculto que no vaya a ser develado. Ahí vemos las palabras de Jesús. Y estamos hablando de una situación 1000 años antes, pero ya el elemento de la naturaleza humana y cómo Dios advierte de esto, ya está a lo largo de la propia Escritura. Ahora, oiga esto, es muy interesante. Aquí hay 2 salmos conectados con esto. No los voy a leer ahorita, solo lo menciono. El primero es el Salmo 51. El Salmo 51 fue escrito como reacción de David cuando se da cuenta de tremenda cosa delante de Dios. Y es donde él se da cuenta que no le puede ofrecer un montón de holocaustos y de cosas, porque Dios lo que quiere es un corazón contrito y humillado. Esa es una gran revelación de la palabra. Imagínense, era el rey de Israel, era riquísimo, le dice, puedo ofrecerte ovejas, puedo ofrecerte carneros y de todo, pero yo sé que esos sacrificios no es lo que tú quieres. Tú lo que no vas a despreciar es un corazón contrito y humillado. Y le dice de una vez, sé que fui formado en mal. O sea, entiende su naturaleza y se da cuenta de su situación, pero su reacción sí es la correcta. La correcta es quebrantar el corazón delante de Dios. Y le voy a decir, por eso, si hubieran ahorrado muchísimos líos, si desde el huerto del Edén, Adán y Eva hubieran reaccionado como reacciona ahora lo que es David. Y viene una de las lecciones más grandes que usted encuentra en la palabra. De esta misma situación se escribe el Salmo 139. Esa es la otra pieza de esto, donde David entiende a dónde me iré, a dónde me esconderé de Dios. Si subo a los cielos, tú estás ahí. Si bajo al Seol, ahí estás también. O sea, entiende que vivimos delante de un Dios del cual no podía tapar fácilmente lo que había hecho. Porque le voy a decir, durante ese periodo de tiempo se mandó a tronar a Urías cuando le mandan a decir, fíjate que en la guerra nos mataron unos cuantos, y le dice el Joab, bien astuto, le dice al que va a darle el mensaje, y si se enoja al rey, dile que también Urías murió para que se le pase. Y la reacción del rey fue, bueno, unos viven, otros mueren, así es la guerra. Imagínense hasta dónde llega con esta situación. Es todo un ejemplo esto de aquí. Es todo un ejemplo de lo que la naturaleza humana puede hacer en el corazón aún de aquel que ama a Dios. Porque esa es la advertencia. Este no es un mensaje para los de la calle, hermano. No es de los mensajes que se sacan de la iglesia. Ya sabe cómo es eso. La primera fila dice está bueno para los de la segunda, y así se va. Y los de la puerta dicen está bueno para los que van ahí en la calle. Y ya sacaron el mensaje de la iglesia. No, este es un mensaje para la iglesia, hermano. Es un mensaje para el discípulo. Es un mensaje para aquel que quiere verdaderamente agradar a Dios y que sabe que no se puede ir a ningún lado y ocultarse de Dios. El que era lo que quería este hombre, ocultarse. Por eso lo que entiende y expresa en el Salmo 139 es: a donde vaya y a donde trate de esconderme, ahí te voy a encontrar a ti. Y hay un tema interesante. Pasa un lapso de tiempo, porque nace el niño, se muere el niño, o sea que pasó por lo menos un año entre lo que había pasado y cuando llega Natán y confronta a David. Y déjeme decirles, es parte de la gracia de Dios. Le había dado tiempo que reaccionara y que se arrepintiera, hasta que le tuvo que mandar a alguien que se lo dijera. Y hermano, gracias por los Natán que Dios manda a nuestras vidas en muchas ocasiones. Cuando alguien te hace reaccionar, cuando alguien te sacude un poco, es una bendición, hermano. Y mire, perdóneme lo que voy a decir, pero esta mañana me mandaron como Natán. Ya va usted a saber por qué.
Pero esa es la forma como nos hace reaccionar Dios, porque quiere pulir nuestra vida. Dios quiere tratar con un pueblo que sea transparente, honesto. No estoy diciendo que Josué no, estoy hablando del pueblo en general de Dios. Pero sí necesitamos limpiar nuestros corazones cada momento de cualquier situación de estas, y sobre todo no caer en las trampas de ocultar, de esconder, o de simplemente culpar a otros, o simplemente, aquí hay otra figura que es el callarse. Ya pasó, ya nadie me vio, aquí no ha pasado nada, nunca van a haber consecuencias. Las consecuencias vinieron. Y le voy a decir, David pagó una factura muy fuerte, no paró aquí nada más con que se murió el niño. No, después vino Absalón y ese le vino a cobrar la factura, porque el Señor le dijo: lo que tú has hecho en lo secreto lo voy a publicar de las terrados. O sea, son consecuencias y son frutos que la persona tiene que llevar en el tiempo, no porque Dios no lo haya perdonado, sino son malas semillas que hemos dejado en el camino. Ese es el punto. Y a veces preguntamos: pero pues, Señor, ¿y por qué tal cosa? Hay que revisar, hermano. ¿Me entiende el punto de esto? Ahora, voy a llegar al pasaje central de nuestro mensaje. Hasta ahorita voy a llegar ahí. Pero ya está hecho toda la plataforma, y créame que le quité un buen pasaje, unos 3, 4, porque ese patrón es algo que se repite y repite. Isaías capítulo 1, vamos a empezar leyendo en el verso 11. Quiero que note cómo se expresa Dios y qué es lo que está pasando. Una de las características de la ley de Moisés es que tiene muchos elementos de detalle. La vestidura, el tipo de sacrificio, las fiestas, las formas de hacer las cosas, el incienso, días especiales. Es toda una estructura de religión, y fue dada específicamente para que el hombre aprendiera que para acercarse a Dios es a la manera de Dios y no a la manera del hombre. No dejó detalle. Por eso les dijo hasta la ropa que tenían que usar los sacerdotes, y les dijo de qué tenía que ser hasta los calzoncillos, hermano. ¿Por qué? Porque sabía que no iba a dejar una mentalidad de buscar a Dios como a mí se me ocurra, sino todo estaba hecho en detalle. Esa misma lección está en el arca que hizo Noé. Le dio todos los detalles, porque si te vas a salvar es como yo digo, no como así se te ocurra. No le dijo: hazte un barco ahí como salga y ya estuvo. No. Y así fue hecho también el tabernáculo. El tabernáculo tenía 1000 detalles: el tipo de piel, la construcción, la forma como estaba ordenado, todo. ¿Por qué? Porque es un Dios que nos enseña que para acercarnos a Él debemos cumplir con las formas como Él mandó. Y claro, hoy en día ya no es el lavamiento de jarritos, ni es todos esos detalles de la vestidura. Hoy es Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, ¿qué sucede? El pueblo de Israel, como siempre, había caído en un montón de cosas y Dios lo estaba viendo. Y lo que hace acá es llamar seriamente la atención contra la religiosidad. Fíjense cómo la religión se puede convertir en esas hojas de higuera, en esa tapadera, y hasta en una justificación delante de Dios. Por eso es que el fariseo entraba y le decía: gracias porque yo hago esto y lo otro y no soy como aquellos. Era una forma de justificación por sí mismo, una religión de obras. Y eso es lo que el hombre no entiende. Esto no es por obras, es por fe. Ahora, veamos Isaías capítulo 1, verso 11. Oiga el léxico de Dios. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Imagínense, ¿para qué me sirve? Por eso fue que David le dijo: sacrificio, ofrenda yo te daría. Pues no es eso lo que tú quieres. Es un corazón contrito y humillado. No es pagarle a Dios para que me perdone. Y le voy a decir, hay líneas de religión que tienen hasta tarifas que usted tiene que pagar según los pecados o por lo que quiera que se ruegue. ¿Cierto o no? Ahora, sacrificios y ofrenda, ¿para qué me sirven? Oiga esto: hastiado estoy
de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. Sí, imagínense Dios diciendo, mire, está bien, yo mandé a hacer esos sacrificios, pero ustedes ya me tienen harto de eso. No es eso lo que yo quería. Imagínense, por eso le digo, el léxico es bien fuerte. Holocaustos y carneros, cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejos, ni de machos cabríos. Ahora, ¿sabe qué es lo interesante? Que estos eran los sacrificios que Dios mandó en la ley de Moisés. Pero el problema que les está develando aquí no es que estuvieran trayendo animales inmundos, no es que estén trayendo animales quebrados o como él dijo que no. El problema está que de nada sirve que cumpla con esa parte del sacrificial si el corazón está como lo vamos a ver más adelante. Otra vez volvemos al punto. Aquí esto se había convertido únicamente en una forma de ocultar, de encubrir. Ya no era otra cosa que hojas de higueras hechas basados en lo que mismo Dios les había pedido en la ley de Moisés. Fíjense cómo se puede llegar a torcer esto de tal manera. Verso 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Oiga esto. Esa palabra hollar significa pararse inmundamente en algo. O sea, le dice, ¿qué me sirve que traigan todo esto si la condición en que están viniendo no es la correcta? Ahí el problema no estaba en la exterioridad, no estaba en la religiosidad. Cualquiera pudo haber dicho, pero si eso fue lo que pidió Dios, momento. Eso fue lo que pidió externamente, pero con un corazón diferente. Y David llegó a entender, no te voy a ofrecer lo externo, sino te voy a ofrecer lo de adentro, porque eso es lo que tú quieres. Imagínense, por eso es que hoy en día el cristianismo no está lleno de sacrificios y de cosas externas. ¿Por qué? Porque el punto está en el corazón del hombre. Es en el corazón donde está la verdadera adoración. ¿Quiénes busca a Dios? Los adoradores en espíritu y en verdad. ¿Me entiende? Y eso es lo que el pueblo había perdido la visión. ¿Quién demandará de vuestras manos cuando venís delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. Fíjense que esta es una expresión bien fuerte. Vana significa que no sirve para nada, es vanidad. Pero la religión de mucha gente se ha convertido en vanidad. Es solamente la expresión de que vean cuánto amo a Dios, cuán religioso soy. ¿Cierto o no es cierto? Mire, hasta en unos trajes que se ponen especiales van a hacerlos más caros con los sastres más caros. ¿Es cierto o no? Ahora, ¿será eso lo que quiere Dios de nuestro corazón, amado? El punto es ese. Sigamos leyendo. No me traigas vana ofrenda. El incienso me es abominación. Él mismo mandó el incienso y tenía un procedimiento de hacerlo y cuándo se ofrecía. Pero el problema no estaba en el incienso otra vez. El problema estaba en el corazón del hombre. No es cosa de inciensos. Y fíjese que si usted va construyendo una película de todo lo que estamos viendo, que estábamos hablando de la adoración de Dios hace 600 años antes de Cristo, o sea, hace 3000 años, pero el punto está en que sigue siendo el detalle del corazón, no el detalle de la exterioridad, porque si no son hojas de higuera nada más. Sigamos leyendo. No me traigas vana ofrenda, el incienso es abominación. Luna nueva y día de reposo. Imagínense. O sea, hay fechas especiales de Dios, definitivamente. El mismo día de reposo es un día para que busquemos, adoremos y bendigamos a Dios. Sin embargo, se puede volver una atadura para el hombre hasta eso. Por eso fue que el Señor les dijo claramente que esto fue hecho a causa del hombre y no el hombre para lo otro. Y no lo entendían. Por eso Jesús era criticado, porque en día de reposo sanaba a alguien. O sea, no, es que eso no es permitido. Hay un sacerdote por ahí que menciona la escritura que le dice a Jesús que vengan los 6 días, resto de la semana, a ser sanados. Pero hoy no, porque es día de reposo. Y Jesús le contesta, ¿y qué es dadio entonces? ¿Qué es dado? Si el pobre animal que tiene sed, porque es día de reposo, no lo voy a llevar a tomar agua. O sea, ¿me entiende el punto? Habían cambiado. Y esos fueron los choques con Jesús.
Jesús vino a develar toda la hipocresía religiosa de su época, hermano. Pero lamentablemente, cuando vemos hacia el transcurso de la historia, el hombre ha seguido aferrado al tema religioso por siglos de siglos de siglos y sigue creyendo que entre más bonita sea la religión, más externa, más brille, más caro todo, más agrada a un Dios y no escucha lo que Dios de veras quiere. ¿Me entiende el punto? ¿Y qué es lo que quiere? Un corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿Por qué David era conforme al corazón de Dios? Porque al fin y al cabo tenía la sensibilidad. No era que no fallara, pero al final entendía. Y está claro, el pasaje que vimos, le tuvieron que dar con el garrote para que entendiera. Y a veces Dios tiene que hacer eso. Pero en otras oportunidades él mismo se dio cuenta de que había metido la pata, como decimos en buen chapín. Inmediatamente fue a pedirle perdón a Dios. Mire, todos los elementos que tenemos en esto, hermano. Sigamos leyendo. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas. Oiga Dios diciendo esto. No lo puedo sufrir. O sea que aquello que era hecho para agradar a Dios, Dios les dice, ya basta, ya estoy harto de esto, ya no lo puedo sufrir. Imagínense el sentimiento de un Dios santo, por supuesto. Y dice, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Mire, aquí tenemos un tema que es un lío porque el mundo no lo entiende. Se habla de países como el nuestro, que somos países de fe. No, de fe no, de religión. ¿Me entiende el punto? El fervor cristiano, perdóneme, el fervor idólatra, no cristiano. O sea, así es como se va develando la cosa. Y claro, cualquiera que se atreva a decir que eso está mal, por supuesto que lo van a mandar a la cruz si pueden otra vez. Porque eso hicieron con Jesús. ¿Qué era lo que no soportaban de Jesús? Que podía ver las cosas claramente, no había nada oculto delante de él. ¿Y cómo los trató? Hipócritas, sepulcros blanqueados. Por fuera están muy blanquitos y muy bonitos, pero por dentro llenos de huesos muertos. No es eso lo que Jesús decía. Y por eso es que no lo querían, hermano. No lo querían y reconocían. Sabemos que vienes de Dios, porque si Dios no estuviera contigo no podrías hacer lo que haces. Sabemos que esa sabiduría viene de otro lado, no es así nomás. Lo reconocían, pero era alguien que les hacía problema porque les estaba echando a perder la religión, hermano. Mire, el corazón del hombre se amarra con estas cosas increíblemente. Tiene usted el pasaje del propio Pablo, donde los adoradores de la diosa Diana vieron amenazado su negocito y por eso querían matarlo. Y se armó un lío que estuvieron un día completo gritando y alegando. Y es interesante, porque la palabra dice que muchos de los que estaban ahí ni sabían por qué estaban ahí. Y eso pasa cuando las masas son movidas por este tipo de fervores, que el hombre ni siquiera entiende qué hay atrás de esto y cree que está agradando a Dios. Ese es el punto de esto, hermano. Y déjeme decirle entre paréntesis, bienaventurados tus ojos que ven. Bienaventurado tu corazón que entiende esto. ¿Cuántos me comprenden eso? Esa es misericordia de Dios, hermano. Ya usted no le impresiona la fiesta religiosa de afuera. Usted ya sabe qué es lo que Dios quiere por dentro. Y ese es un gran paso y esa es una gran bendición de nuestro Dios. Verso 14. Vuestras lunas nuevas y fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Imagínense cuántos calificativos negativos da Dios de la situación. ¿Cuántos? Y miren, no estamos hablando de un pueblo sanguinario que está matando y está haciendo barbaridades. Está hablando de un pueblo que está lleno de fervor religioso, ofreciendo sacrificios, incienso, y a ellos les está hablando. Por eso le digo que es un pasaje, es una joya de la revelación de Dios que está en la palabra para nuestra vida. Y hay otros pasajes paralelos de esto. Verso 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé
de vosotros mis ojos, asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Mire qué advertencia también. Perdone, tengo un poquito de... He estado hablando mucho esta semana. Bueno, o sea, extienda. ¿Cuáles son expresiones a nuestro Dios? Levantar nuestras manos, extender nuestras manos, la oración, son parte de lo que nosotros expresamos a nuestro Dios. Pero ¿qué es lo que dice aquí en este caso? Esconderé de vosotros mis ojos y cuando multipliqué la oración, yo no la oiré. Porque no es cosa de actos religiosos. Otra vez, mire, corazón. ¿Me entiende el punto? Corazón. Claro que son manifestaciones que Dios mismo ha mandado y son expresiones de nuestro amor y nuestra dependencia a nuestro Dios. Pero el punto está el corazón con que hacemos las cosas también. ¿Me entiende el punto de esto? Sigamos leyendo. Llenas están de sangre vuestras manos. Ahorita empieza a revelar esto ya. Llenas están vuestras manos de sangre, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Imagínense lo que Dios miraba atrás de esto. Quitad la iniquidad de vuestras manos delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Imagínense todas las cosas que Dios empieza a develar. ¿Por qué? No le interesaba toda la religiosidad de Israel. Y hermano, es aquí donde nuestra oración por nuestro país y por toda la región debe ser que vea a Dios que hay un remanente que es sincero y transparente y no aparte su gracia y su misericordia de nuestras naciones, hermano. Somos naciones altamente contaminadas de religión ancestral, acompañadas de idolatría actual y además de sangre inocente derramada por todas partes. ¿No es esa la realidad del país, hermano? Ahora, ¿a qué nos llama Dios a interceder por estas cosas? Esto no es cosa de cuánta religión tenga el pueblo, porque muchas veces lo dice la gente, dice, no, es que somos un pueblo de fe, un pueblo de religión ancestral, de sus tradiciones. Momento, pero así de esta manera no lo quiere Dios. ¿Me entiende el punto? De esta manera no es que Dios está buscando esto. Aquí mismo tenemos el ejemplo claro de cómo ve Dios las cosas, porque nada le es oculto. Y claro, esto es aplicable no solo a un pueblo como lo vimos acá, es aplicable a cada corazón en lo individual. ¿Cuál es nuestra relación, nuestra honestidad, nuestra transparencia con el Dios del cielo? Cuando ofrecemos algo, lo hacemos de todo corazón. ¿Qué es el punto de esto? Es lo que Dios quiere. Y hermano, no dudo que Dios quiere derramar todo tipo de bendición en la vida de todo el pueblo, en la vida de cada persona, pero lo que busca es un corazón como estos. No caer en el ocultar, el cubrir, el tratar de crear religión incluso como un medio de taparnos delante de Dios, sino es un corazón verdaderamente transparente delante de Dios, que Él pueda saber que no vivimos lo que se llama en teología ética situacional. La ética situacional no es otra cosa que cada quien se comporta de acuerdo al grupo donde está. Entonces, aquí en la iglesia, muy santo, levanta las manos, canta y de todo, pero póngalo en otro contexto. No digo todos, gracias a Dios, pero muchas veces la persona cambia como camaleón y depende de donde está, así es su comportamiento. Y Dios no quiere eso. ¿Entendemos ello? No que mire que van a decir que loco, fanático, que le lavaron el coco. Gracias a Dios me lo lavó Cristo. ¿Me entiende el punto de esto? Y ese es el ejemplo. Qué bonito cuando la gente lo ve venir y dice, no, vos ya no sigas porque ahí viene aquel. ¿Qué están diciendo? Que no se sienten cómodos si está usted. Y perdóneme, somos sal y luz de la tierra. ¿Me entiende? Eso significa precisamente
ser Natanes para este mundo. Eso es a lo que nos mandó Dios, a tener transparencia en nuestra propia vida, pero transmitirla a través de cada persona con la que tenemos contacto. Quiero terminar con un proverbio que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mire qué belleza, Proverbios 28:13. ¿Cómo termina Dios toda esta locución con el pueblo? Porque le voy a decir, está lleno de palabra dura este pasaje, pero mire lo que es la misericordia en contraste. Verso 18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mire, esta es una joya que brilla en medio de todo el pasaje, porque es la expresión de la gracia y la misericordia de Dios. Mira, estás mal, todo lo que estás haciendo es hipocresía, todo estaba malo, no me sirve tu religión, mejor lávate las manos y trate de cambiar, etcétera. Pero al final hay una invitación: venid a mí y estemos a cuenta. Y déjeme terminar con esto. En Lucas capítulo 15, cuando Jesús habla del hijo pródigo, hay un momento en que éste vuelve en sí y dice: iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo. Ese es el corazón contrito y humillado del cual habla Dios. O sea, ¿qué es lo que quiere de nuestra vida? Un corazón como el del pródigo que regresó, no del pródigo que se fue. ¿Me entiende el punto? Vamos a orar esta mañana y yo le invito, cierre sus ojos y tengamos un momentito de comunión con Dios. Si, hermano, usted conoce o sabe en su corazón que hay situaciones o circunstancias que a veces hemos cubierto, que a veces hemos justificado, yo le invito esta mañana a que vuelva al Padre y simplemente con sencillez de corazón le diga: perdóname porque he pecado, pero lo que yo quiero es que me limpies, como dice la palabra, venid a cuenta conmigo y serán blancos tu vida como blanca lana o nieve. Amén. Vamos a orar esta mañana. Amado Padre, gracias esta mañana por tu amor y misericordia. Gracias, Padre, porque siempre tienes una palabra fuerte a nuestro corazón, porque quieres que seamos hijos transparentes, hijos sinceros, hijos honestos delante de tu presencia, y que todas nuestras actitudes, todas nuestras acciones, sabramos que están hechas delante de ti, del cual nada puede ser oculto. Señor, damos siempre un corazón arrepentido. Danos siempre un corazón con entendimiento y sabiduría, que no es cuán cosas religiosas hagamos, sino es que tengamos un corazón limpio delante de ti. Señor, perdona que hay muchas veces en nuestra vida que nosotros caemos en ese ocultamiento. El propio Pedro cayó en hipocresía delante de los gentiles hasta que Pablo le llamó la atención. Muchas veces nosotros fallamos, Señor, haciendo una negación de nuestro cristianismo, pero te pedimos esta mañana que nos perdones y que nos ayudes a llevar este mensaje en nuestro corazón siempre y reaccionar de una forma transparente en toda situación de nuestra vida.